Carlos, Dígame. doctor, Dígame. son tantos los eventos que salen en diciembre que a veces el tiempo no es suficiente para uno poder recordarlo. Vamos a ver si a partir de hoy, que es 19, ¿verdad? 19 de diciembre, en los días que quedan podemos cubrir algunas de esas cosas que hay que contestar, aclarar, disfrutar o sufrir. Por ejemplo, en cualquier orden, en el orden que lo hemos recordado, quisiéramos reconocer, si tuviéramos disponibles este año, antes del fin de año, los guantes de oro, le otorgaríamos sin ninguna duda a Manegonte. Manegonte ha hecho un trabajo fuera de lo que él aporta en el sector agropecuario, y debido a la dependencia que tiene el medio ambiente, el sector agropecuario del medio ambiente, se ha convertido en la persona que mantiene al día a los medios amigos en el orden de meteorología. Vaya a Manegonte. Primero, feliz Navidad a él y su familia. Segundo, gracias por tenernos en cuenta. Y tercero, un guante de oro por su trabajo que ha estado haciendo en el orden del tiempo, meteorología. Quisiéramos también reconocer, agradecer el trabajo que ha hecho el intelectual José del Castillo, es padre del actual ministro fue ministro de Industria y Comercio y actualmente senador por Barahona. José del Castillo ha hecho un trabajo magnífico sobre la colonia árabe en la República Dominicana. A José del Castillo, gracias y nuestro reconocimiento. También queremos reconocer a un funcionario que se ha sumado a un grupo de directores del Departamento Nacional de Investigaciones, que tenemos que aclarar algunas cosas. Primero, el Departamento Nacional de Investigaciones tuvo que hacer una depuración muy seria a la muerte de Trujillo. Eso era el Servicio de Inteligencia Militar. Trujillo focalizó la persecución política desde ese departamento, que lo fundó Johnny Abe García. Afortunadamente, otros directores, aún dentro del régimen, hicieron un trabajo que no podemos decir encomiable, porque ser del Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo implicaba ser persona dispuesta a eliminar físicamente a otras personas, pero Cholo Villeta, Salvador Cojián Parra y Figueroa Carrión, que fueron directores del Servicio de Inteligencia Militar, nosotros podemos decir que pudieron haberlo hecho peor. Sin embargo, independientemente de que tuvieron que seguir la línea que existía ahí, no sé cuántos se fueron, murieron por ello, pero sí sé que muchos se salvaron por la intervención de ellos. Luego vino con el Consejo de Estado Eli Sánchez. Pupito Eli Sánchez fue el primer director del Servicio de Inteligencia del Consejo de Estado. Hizo un trabajo magnífico porque él fue exiliado, sobrino de exiliado, hijo de exiliado,
hizo un trabajo magnífico. A partir de ahí, los cambiaron el nombre, pusieron Departamento Nacional de Investigaciones, que es el departamento del presidente de la República. Esa persona tiene como función investigar aquellas cosas que el presidente le puede afectar, incluyendo a militares. Muchas de las pugnas que ocurren ahí ocurren porque a veces los jefes militares, los jefes de Estado Mayor y el ministro de las Fuerzas Armadas, el secretario del Interior y los mismos ministros quieren tener incidencia en el DNI. El DNI es una oficina del presidente, para el presidente. Y es indudable que desde la muerte de Trujillo hasta hoy ha tenido un cambio. Generalmente militares. Pero hay dos reconocimientos que yo quiero hacer en el día de hoy. Uno, aquellos oficiales de la Marina de Guerra. Parece que la Marina es una rama que produce militares para la inteligencia, para la investigación, tanto aquí como en otros países. Y nosotros quisiéramos de memoria reconocer aquellos oficiales de la Marina que han dirigido el DNI y que en la medida que no se puede decir que han despolitizado, porque esa es una oficina política. Esa es una oficina política. Balaguer inclusive no le dio mucha importancia porque Balaguer le dejó eso a los americanos. Esa gente trabajaban con los Estados Unidos, persiguiendo comunistas, fichando comunistas, etcétera. Y lo dijo para que eso tiene que ver Estados Unidos con eso. Sin embargo, hay algunos jefes que han estado ahí, como Tomás Cortina en el pasado, y el primero que llegó con Antonio Guzmán, el general Oscar Padilla Medrano. El almirante Oscar Padilla Medrano. El doctor y contraalmirante Seferino Díaz Bonilla. Hanle Vergés. Sigfrido Pared, que fue 3 veces, todos de la Marina de Guerra. Digo, también ha habido muchos del Ejército y de la Fuerza Aérea, pero básicamente un reconocimiento a los oficiales de la Marina que han dirigido el DNI. Y por primera vez está dirigido por una persona que no es militar, es abogado, y que se llama Luis Soto. Luis Soto, que por cierto tiene una labor difícil porque este es un gobierno que procede de una alianza y las alianzas hay que tomarle la temperatura cada 5 minutos. Tiene que ver con la estabilidad del gobierno, con la política, pero parece que él tiene un encargo y es que el presidente Abinader, fuera del cambio que lo usa quizás mucho y que yo le recomiendo que no lo use tanto, porque es muy difícil cambiar. Pero hay 2 propósitos que tiene el presidente Abinader que hay que reconocerlo. Primero, no quiere familia de él ni de su familia, de su mujer en el gobierno. Ni relación, inclusive negocios que tienen que ver con Abinader y con la familia se han perjudicado. 2 o 3 proyectos de la Universidad OIM están detenidos totalmente, porque él no quiere que esto se inaugure un gobierno de él.
proyectos muy bonitos, inclusive en la Facultad de Medicina con Harvard. Y el otro es el tema de la corrupción en su gobierno. Señores, es muy difícil que usted evite que un gobierno que sustituya a un partido que tenía 20 años en el poder, con sed de vivir y con el concepto de que la política es lograr otras entradas, de que no aparezcan casos de corrupción. Y el DNI parece que ha tenido algo que ver con mantener al presidente al tanto de las actividades de los funcionarios. Así es que a Luis Soto hay que realizarle un reconocimiento porque ha sacado el chisme que es muy propio en gobiernos PRDistas, PRMistas, porque eso es lo mismo. Así es que a esos oficiales de la Marina, General Padilla, Seferino Díaz, Hanle Vergés, Sigfrido Párez y Luis Soto, un reconocimiento, así como a José del Castillo y a Manegonte. Bien, hay una aclarando que le quiero hacer a un amigo que me quiere corregir diciéndome que yo cometo errores cuando señalo que la sobrepoblación eliminar la sobrepoblación es un objetivo de las grandes potencias y sobre todo de Estados Unidos. Le quiero decir a mi amigo querido, una persona que se ocupa mucho de la revista, nos ve, nos corrige, nos alimenta y nos dice, yo difiero de usted, ellos necesitan una sobrepoblación y el control natal va en contra de sus mercados. No, le voy a decir lo siguiente, la sobrepoblación es selectiva, son los parásitos que ellos dicen que son parásitos. En una sociedad, ellos eliminan al subsidiado, porque el subsidiado produce costos y no produce riqueza. Y ese hay que eliminarlo, porque no es un consumidor, no tiene con qué consumir, y hoy día son la mayoría. Cuando uno dice que de los 8,000 millones hay 1,000 millones que no tienen lo indispensable y 2,000 millones adicionales que son pobres funcionales, estamos hablando de que un 30% de la población ellos lo eliminarían con mucho gusto. Y esa gente no aporta nada. Queríamos decirle eso. También nos piden que aclaremos un poco la posición de nosotros con respecto a el tema de LGTB. Miren, yo lo que entiendo es lo siguiente. El que se autodefine de que yo soy el que soy. Él no dice yo soy Dios, ni yo soy la naturaleza. Yo soy el que soy, el que hizo todo. Ese hizo algo que fue unos seres con un cerebro dirigido a tener atracción hacia el sexo opuesto, y con un apéndice entre sus piernas que les sirven para introducirlo en un lugar y depositar espermatozoides para fines reproductivos. Eso se llama el hombre, el género masculino. Eso no tiene ninguna discusión. Puede que haya alguna variante en la formación, puede haber tenido algunos problemas, pero básicamente eso. Y otro ser
que tiene un órgano para recibir el órgano masculino, recibir los espermatozoides y llevar en su útero una nueva vida. Esa nueva vida, cuando se produce, tiene dos glándulas que le sirven para alimentar a esa criatura durante los primeros años de su vida. Eso fue lo que diseñó ese señor. Lo otro puede que existan, puede que la piel de esas personas sea diferente, que tengan lenguas diferentes, que tengan lugares diferentes donde viven, que tengan algunos errores, como se nace con una pierna más corta que otra, como se nace con 6 dedos en vez de 5, como se nace con problemas de visión, se nace con problemas de variantes sexuales. Pero originalmente lo que pensamos es que hombre y mujer. Lo otro, usted puede hacer lo que le dé la gana. No somos partidarios de que se adoctrinen sexualmente a las personas, porque la naturaleza los hizo. Pero como el hombre es proclive a ser educado, eso es lo que nosotros pensamos. Y termino diciendo, y puedo estar equivocado, pero va a ser difícil convencerme. Bien, están contestadas las dos preguntas. Está aquí, doctor del Castillo, un visitante que el presidente ha querido darle un espaldarazo. Un presidente electo en Guatemala. Guatemala, nosotros recordamos lo siguiente. Unas alocuciones de radio cuando Trujillo, que decía cada media hora en la emisora estatal por onda corta: Coronel Arana, cuide su persona, Coronel Arana, cuide su persona. Y mencionaban a un coronel Carlos Castillo Armas. Un conflicto en Guatemala. Eso era lo que escuchábamos y no sé lo que pasó ni las razones que tenía Trujillo para hacer. Hoy vimos con extrañeza que el presidente electo de Guatemala es apellido Arévalo. Arévalo. Juan José Arévalo también fue muy mencionado en esas alocuciones. Háblenos de lo que usted recuerda que ha leído de... primero, ese presidente es familia de aquel Arévalo. Él es hijo de Juan José. De Juan José Arévalo. Se llama Bernardo Arévalo. Juan José Arévalo fue presidente de Guatemala. Exactamente. Si mal no recuerdo, en el año 1945. Bien. Creo que eso fue. Hubo un gobierno bastante avanzado. Era de los democráticos. De pensamiento progresista, como Bien. Rómulo Y Betancourt. los coronel Arana y Castillo Armas eran personas que los mató Trujillo, ¿verdad? Uno de ellos. Eso es lo que dice un historiador. Tiene esa teoría. Creo que fue Tony Raful que escribió un libro y él ahí revela que Trujillo mandó a matar a Castillo Armas, que tuvo un rol importante en la destitución de Juan José Arévalo. Bien. En el día de hoy, ese hijo de Juan José, del presidente de Juan José Arévalo. De Juan José Arévalo, está siendo recibido porque en Guatemala ha habido un escarceo y la Secretaría General de las Naciones Unidas condenó un intento de golpe de Estado del Ministerio Público. Y dice, en un comunicado a la oficina del secretario general Almagro, solicita al presidente Alejandro Gimatei a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema y al Congreso que actúen contra los perpetradores de este atentado. Es decir, que quisieron impedir el triunfo de este señor. Primero, quisieron impedir el triunfo inhabilitando el partido Movimiento Semilla, que preside el señor Arévalo, supuestamente porque había falsificado unas informaciones para la legalización de su organización. Después se argumentó que había recibido un dinero que era producto de lavado
y el Ministerio Público trató, ya después que Arévalo había ganado las elecciones, trataron en primer lugar de evitar la participación en las elecciones. Bajo esos argumentos, el Tribunal Electoral dictaminó que no era legal esa persecución, logró la participación, ganó las elecciones, y después entonces el Ministerio Público intentó inhabilitarlo bajo otros alegatos. Y hubo una reacción, el órgano electoral falló en ese sentido. Ahora la Suprema Corte de Justicia dijo que era legal el triunfo de Arévalo, y se logró sortear hasta ahora ese problema. Hay en el poder un grupo delincuencial, creo que así se le puede llamar, que encabeza a ese señor que usted mencionó, el presidente Yamatei, que maneja la justicia, maneja el Ministerio Público. Hay un montón de fiscales guatemaltecos que intentaron acciones contra la corrupción y hoy en día están fuera del país, incluyendo una fiscal que trabajó en coordinación dentro de un programa de Naciones Unidas y que inició acciones contra varias figuras importantes en Guatemala y terminó saliendo del país como consecuencia de una persecución. No es el único caso, hay otros que están fuera y son grupos que están señalados por corrupción y hacen hoy cierta resistencia porque entienden que el señor Arévalo pudiera desatar una persecución en su contra. Eso es lo que está planteado hoy. Digo yo que es curiosa la visita, creo que es la primera visita que hace Arévalo ya en su condición de presidente electo, la hace a República Dominicana, que tuvo en aquel entonces ese problema con Trujillo, porque Trujillo tenía una especie de liderazgo a nivel de todas las dictaduras de la región, que en ese entonces proliferaban. Entendió que el triunfo de Arévalo ahí era un problema. Arévalo, Juan José Arévalo, rompió relaciones con República Dominicana siendo presidente, porque hubo un escarceo ahí con Rodríguez de Morisi, que fue el hombre que designó Trujillo como embajador. Y bueno, como la respuesta de Trujillo fue justamente esa, promover un golpe de Estado ahí, y posteriormente, según nos dice Tony Raful en un libro, el asesinato de Castillo Armas. Bien, amigos, aquí tenemos una participación de un juez del Tribunal Constitucional en la presentación de un libro. Quiero agradecerle a quien nos envió esta información. Y se trata de una persona que ha sentado precedentes en el tribunal, en la justicia. Nos liga a él su etapa de estudiante de Derecho. Estudió Derecho siendo locutor de radio. Con eso se mantenía para ser estudiante de Derecho. Se trata del actual juez Alejandro Vargas. Alejandro Vargas ha sido juez de primera instancia, ha sido juez creo que de instrucción, no sé cómo se llaman los jueces de instrucción, y luego optó por ser juez de la Suprema Corte. Cuando fue rechazado, se dirigió al presidente Medina diciéndole algo que pasó a la historia. Presidente, entiendo su posición, no me aceptaron, pero quiero decirle algo. En el supuesto caso de que un día yo fuera juez, o yo sea juez de un alto tribunal, y usted fuera del poder, estuviera siendo acusado, usted puede estar seguro que no voy a recordarme que fui rechazado por usted.
Eso tiene dos significados. Primero, la nobleza de esa persona. Y segundo, que eso mismo, pero todo lo contrario, fue lo que ocurrió con la elección del actual Ministerio Público. El Ministerio Público no se olvidó del trato que le dieron en el tribunal, en el Consejo de la Magistratura, independientemente de lo que ocurrió después. Alejandro Vargas se lo dijo. Y Jean Alain está recibiendo la respuesta de lo que él dijo con el Ministerio Público. Ahí está la prueba. Ahora, Alejandro Vargas luego fue electo juez del Tribunal Constitucional y acompañó la gestión de Milton Ray. No fue de los que salió, quedó como miembro del Tribunal Constitucional. Y ayer, en la presentación de unos libros que hicieron otros miembros del tribunal, porque Milton Ray no fue el único que salió con olor a santidad, también otros salieron. Y le advirtió a los poderes fácticos, específicamente a Estados Unidos, los empresarios y el gobierno, que no piensen que ese tribunal se va a amedrentar frente a las presiones que le puedan hacer esos poderes. Se lo dijo Alejandro Vargas, un reconocimiento al juez Alejandro Vargas. Con respecto a la palabra olor a santidad, repetimos que en República Dominicana tenemos personas vivas y personas que se nos han ido, que murieron a pesar de que aquí crucificamos a mucha gente, salieron con olor a santidad o están actuando con olor a santidad. Estamos en el caso de Rafael Herrera en periodismo, de Monseñor Agripino Núñez, el mediador por excelencia, Miguel Coco, que hasta sus opositores lo reconocen, Milton Ray, que acaba de salir del Tribunal Constitucional, Antonio Guzmán, como un gobierno bueno, y algunas personas como Freddy Verasgoico y Monseñor López Rodríguez. Naturalmente, muchos han tenido críticas, pero hay algunos que salieron sin ningún tipo de objeción. Bien, por otra parte, quisiéramos llamar la atención al ministerio, no sé quién, si es el INDRI, si es Obras Públicas, si es el Ayuntamiento o es la CAS, no sé quién es. Hay una situación en la parte más baja de la parte más alta de la ciudad. La ciudad tiene 3 niveles que se pueden medir perfectamente en la capital, en el centro. Usted ve la costa del Mar Caribe, si camina un poco ve un primer farallón que sube de ese primer nivel hacia el Parque Mirador. Hay un farallón que se sube por la Avenida Italia, es la primera cuesta, pero ahí está el farallón de la José Contreras. Si sigue ese nivel, llega a en la César Nicolás, perdón, en la Bolívar, ese farallón sube de la UAS a la Avenida Bolívar, y de la Avenida Bolívar sigue y sube a la Pedro Enrique Jureña y a la 27 de febrero. Son 3 escalones. Cuando ya está en la parte alta, que es 27
hacia el norte del distrito y de la provincia, está dos ríos que hay algunas depresiones y la principal está en el barrio de Arroyo Hondo. En Arroyo Hondo antiguamente había un arroyo que se llamaba Arroyo Hondo, que hoy es una cañada. Esa cañada tiene una particularidad: tan pronto cae agua, pues se rebosa e inunda el barrio entero. Es hora de canalizar Arroyo Hondo, porque la cantidad de personas que viven necesitan tranquilidad. Cuando llueve no se duerme, porque no se sabe hasta dónde puede llegar. Ya en varias ocasiones que se han publicado y otras que no, se han tenido inundaciones, que el agua no drena lo suficiente hacia el río Isabela, que es donde drena el Arroyo Hondo. Tienen que canalizar urgente ese arroyo. Ya se hizo un trabajo frente al zoológico, no hay problemas, pero falta el principal. Tienen que trabajar en ese lugar. Déjeme decirle algo ahí, entre paréntesis. Ayer se publicó un trabajo en Estados Unidos que tiene justamente que ver con ese tema. ¿Con es cuál? Una investigación con el tema de los lugares que se están inundando como consecuencia de las precipitaciones y la tendencia que hay de mucha gente a abandonar esos lugares. Y son propiedades en muchos casos fabulosas que se han depreciado por ese problema. Y la conclusión del estudio es que hay que realizar con tiempo los trabajos para evitar esa tendencia que actualmente... Doctor, yo estoy buscando una casa en la parte alta de la ciudad, porque ya son varias veces, eso que están diciendo, no es uno, son mucha gente que vive en esos lugares que ya no están durmiendo tranquilos. Sí, Pero eso salió el otro día. Nueva York se inundó, doctor. Sí. Nueva York se inundó. Sí, sí, no solo Nueva York, muchos lugares en pero Estados cuando se Unidos habla que antes no se inundaban. Una vez hubo un escándalo porque un ciclón llegó a Nueva York. Ahora resulta que hubo inundaciones en Nueva York. Y mucha gente que Y le eso que tú gusta estás vivir... diciendo, que abandonan el sitio y pasan a ser lugares baratos, que eran lugares exclusivos, la tierra era cara, pues hay ese problema. Y con la zona boscosa está ocurriendo eso mismo. ¿Por qué? Por los incendios. Mire, Por los incendios. Hay sitios en el país donde a uno le llegan los videos de algunas inundaciones y uno lo primero que se fija es que las casas que están siendo inundadas son casas que por su estructura y la forma y su técnica de construcción, uno se da cuenta de que son casas que deben tener en ese lugar al menos algunos 80 años. Y yo digo, oye, eso significa que el fenómeno de la inundación urbana en esa zona es muy reciente. Y uno se tiene que preguntar a veces si es que algo, bueno, evidentemente hay incidencia del cambio climático, pero a veces la dinámica de construcción, de la deforestación por un lado, de la extracción de materiales por otro, los cauces de los ríos, como se van moviendo de manera dinámica con los fenómenos naturales, también tienen que ver con eso. Bueno, por otra parte, el presidente Fernández, en su mucha pronunciamiento, llegó a decir la semana pasada que el presidente Abinader estafó al pueblo. Yo le recomiendo al presidente Fernández, que ha visto la posibilidad de que en una segunda vuelta, pues Luis Abinader no obtenga el 50+1 y que él pueda competir. Está como el famoso Jacobo Magluta en su tiempo, como un carro sin freno. Y habló de estafar al pueblo. Yo creo que la palabra estafa, que está muy de moda, porque Leonel Staff dice que Luis estafó al pueblo, el PLD dice que Leonel estafó al partido dividiéndolo, Leonel dice
que Danilo lo estafó con la primaria. Miriam dice que Jean Alain lo estafó en el Consejo de la Magistratura y Jean Alain ahora dice que Miriam lo estafó a él y lo metió preso. Entonces, el verbo estafar está siendo conjugado en todas sus formas y les recomendamos. Sí, pero en muchas formas. Sí. Bien. Ayer tuvimos... Hay hasta estafas sentimentales, doctor. Ayer tuvimos nosotros dos invitados, doctor. Tuvimos a Marciano Mateo Espinosa, 40 años informándonos todo el acontecer de Dajabón en el día a día. Y ayer hizo un resumen y dijo cosas que no se habían dicho nunca, no conocíamos. Pero al final, eso fue lo micro. Lo macro, quien nos los aclara es Edwin Parazón, un haitiano residente aquí que siempre ha trabajado en ese sector. Y conoce la política. ¿Verdad? Que lo quiere que República Dominicana cambie su narrativa con respecto a Haití, pero no le dice a los haitianos que cambien su narrativa con respecto a la República Dominicana. Porque él dice que allá no hay con quién dialogar. Ajá. Bien. Sin embargo, él está diciendo que el grupo de Montana es la solución. Pero ellos quieren que el grupo de Montana... ¿Quién es el grupo de Montana? Un grupo que se haitianos. creó liderado por la diáspora haitiana, reúne organizaciones de la sociedad civil, algunos partidos políticos, y ellos están planteando, ya ellos designaron un candidato a la presidencia, o mejor dicho, sugirieron que sin elecciones se designe un presidente y un primer ministro, y ya ellos escogieron quiénes pueden ser. Es decir, ellos quieren pescar ahora en medio de esa situación sin tener que ir a participar en unas elecciones. Y quieren que saquen ahí a Ariel Henry, que está por una casualidad, está ahí en el puesto, con el apoyo de la comunidad internacional. Bueno, el asunto es que ayer se normalizó el mercado en las diferentes... Y no quieren la intervención, ¿eh? Ah, no. Entonces pregúntele a Edwin Parazón cómo es que el grupo de Montana va a acabar con la pandilla Sí, sin el apoyo internacional. Pero es que en el diálogo del grupo Montana tiene que estar la pantilla, porque ese es el poder. Tiene que estar la pantilla. Ya lo sabe, ahí está Aristide, ahí está Aristide, no hay un mayor pandillero en Haití que Jean Bertrand Aristide. Oh, bueno. Condenaron a Giuliani por un problema con... Una difamación. por una difamación a dos trabajadoras electorales, un fraude electoral. En toda parte eso parece que se universalizó. El gobierno argentino reduce el número de vehículos oficiales y de escolta personal. En toda parte comienzan bien, ¿verdad? Pero no, ese es un problema. El dólar... ¿Cuántos ministerios se llevó? La mitad, 9 creo que de 18. ¿Y dónde cogió el dólar ahora? La tasa se duplicó. Se disparó más para arriba. Pero sí, y la inflación, eso está. Argentina, bueno, ya Milei se está planteando cómo reprimir la inconformidad de la gente. Ya está pensando. Ya, a unos cuantos días de su toma de posesión. Pero incluso Ahí va a haber problemas. la frase más icónica del presidente ahora mismo, que incluso se ha hecho hasta franela con eso, dice: no hay plata. No, así. Sí. No, y eso es verdad. Ha hecho hasta canciones ya. Eso es verdad, no hay plata. Bien. Doctor, nombraron al juez Esteves presidente de la Suprema. Ya lo hemos hablado. Sí. Es del Tribunal Constitucional. El juez Esteves tiene características un poquito diferentes al resto. Jorge Suero, Mariano Germán, Milton Ray y Henry Molina. 4 jueces de las altas cortes que nunca fueron jueces antes. Esteves fue juez antes, pero fue juez de la Suprema también. Ahora resulta que hay una vacante y
en los corrillos de Radio Bemba, porque es Radio Bemba, dicen que el poder de los diputados que estaban supuestos a ser interrogados por el juez Esteve mientras era el juez de instrucción de esos legisladores, que ahora ya cesa porque pasa a ser presidente del alto tribunal, que fue sacado por eso. Lo sacaron por arriba. Ajá. Pero que ahora hay una vacante en la Suprema. Esa vacante se puede elegir. Parece que el organismo tiene la ley y el reglamento de que los miembros de la Suprema pueden elegir a su sustituto, o puede ser el Consejo de la Magistratura que convoque de nuevo para ese juez, o que valide la última sesión que hicieron para elegir al Tribunal Constitucional. Pero como las condiciones de un juez constitucional no es la misma de un juez de la Suprema, esa posibilidad creo que no vale. ¿Cómo se podría elegir al sustituto de Esteve en la Suprema? Bueno, Hay que averiguar. habría que ver, realmente habría que ver, pero a mí me parece que el Consejo Nacional de la Magistratura es competente para hacer esa designación, aunque hay un mecanismo ahí, tratándose de una ausencia que se pudiera utilizar. Habría que ver realmente, pero me parece a mí que eso debería pasar por el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que tiene realmente competencia para designar los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Bien, el periódico Hoy, en un artículo del fin de semana, publica la cuota que ha recibido la sociedad civil y participación ciudadana por su alianza con el gobierno. Publican unos nombres que en efecto son miembros de la sociedad civil y de participación, pero el comentario viene porque ahí no están ni la mitad de los miembros de participación que hoy están en posiciones clave. Aquí menciona a Sonia Argentina Díaz, que pasó al Tribunal Constitucional, jueza, Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, Roberto Álvarez, canciller, Miosotis Riva en estadística, Juan Bolívar en España, Andrés L. Mateo en la UNESCO. Pero hay otro tanto o más que son miembros del gobierno o de las altas cortes. Por ejemplo, en en el Consejo de la Magistratura está Bautas Rojas. ¿Bajo qué condición está Bautas Rojas? La segunda mayoría de la fuerza del pueblo está ahí. En la Junta Central Electoral hay uno de los miembros que es miembro de participación. En Fronteras hay un miembro de la participación. La esposa de 2 funcionarios del gobierno alto son miembros de participación. Así es que no son solo los que están, hay mucho más. Y hay un montón que tienen puestos no tan... Del segundo nivel, seguro. Pero mucho. Eso, todos los empleados de eso. Todos los empleados de eso. Exactamente. Ejército de Israel reconoce que mató a rehenes en Gaza. ¿Y quién más pudo haber matado en Gaza? El nombramiento del ministro de Justicia brasileño como juez supremo reaviva el debate. Entonces este es malo, el de Lula, pero el del otro era bueno. Está saliendo todo en todas partes. China pide a Estados Unidos coherencia y respeto. Chinos son respetuosos, ¿verdad? Chinos son muy respetuosos. Donald Trump aventaja a Biden en todos los estados indecisos. Que si sigue creciendo, lo van a matar. Oigan bien, lo van a matar.
Colombia, el embajador visitó a los que mataron al presidente haitiano. Sí, están presos, son unos 20 y tantos colombianos ¿Verdad? presos en Haití. Ya ustedes saben las condiciones. Acá, y Bartolomé Pujals es de la sociedad civil, que lo están atacando tanto. O fue un activista de Marcha Verde. Ah, Marcha Verde. Vamos a dejar tranquilo eso. Están pasando facturas. ahora. Sí, hay problemas, le están pasando factura también a mi querida amiga María Cela Álvarez. Las redes sociales son incontrolables. Sí. Ahí no hay nada que hacer. Bien, quisiéramos repetir nuestro agradecimiento y felicitación a los programas como Esto No es Radio, a Joni, a Gaby, a Tolentino, a Ernesto y a Martínez Brito con Ariel Santana, a Santiago Matías, a Manolo Zuna, a Anabel Alberto, a José Manuel Mesa Incontundente, a Gregory Paniagua en de Tounchin, a Yana, a Mario Abreu, Toque de Actualidad, a Ariel Lara y a Josefa, Visión RD. Colombia, por cierto, vi su nuevo set con miras a la Lincoln, precioso Colombia. Ariel Lara, Juan Taveras Hernández, Georgis Rodríguez y Davas. Julia Muñiz Suberví, Espíritu Navidad, y a Percio Maldonado, que tuvimos ayer un programa muy bueno sobre deporte. Hizo falta Feli ahí. Políticamente incorrecto, a Neudi Santos. A todos, gracias. Bien, quisiéramos saludar muy especialmente a nuestro amigo José Hernández, Caribe Tour. José Hernández, Rafael Taveras y Rosario, Fafa. Elías Barrera y Corporán, Nueva York. Radamés Jiménez, Domínguez Brito, amigos queridos, y Fernando Álvarez Bogar. A Fran Jorge Elías y a una persona en Agua que hace tiempo no vamos, creo que a Chen, donde comemos en Nagua, donde Chen. Esa señora cocina magnífico y nos guarda comida allá. A una señora querida de nuestra juventud, doña Margarita Soni. Margarita Soni, esposa del señor Arbaje, que creo que es la hermana, la madre de la primera dama. Sí, un abrazo a Margarita. Sí. Andy Dawager, Andrés Dawager, a nuestro querido Aristi Escuder, Jaime, hijo de Pilar. Mire, usted estaba mencionando hace rato a la gente que, a pesar de haberse ido de este mundo hace mucho Nos hace tiempo, falta. hacen falta. Usted mencionó a Andy Dawager. Sí, Yo me recuerdo que cuando siempre uno como reportero iba donde don Andrés, donde el papá. donde el papá, a preguntarle cosas, y él tenía una manera muy particular y muy aplatanada de explicar los fenómenos económicos, que las extrañamos mucho todavía hoy en día. Hay gente que lo hace, pero no como él lo hacía. Que de hecho hay que decirle que don Andrés era la persona que más, el dominicano que más tiempo conversó con el Papa Juan Pablo II, porque una vez compartieron un vuelo en avión y estaban... Es que Andrés tuvo algunas particularidades. Mira, Andrés es médico, fue médico. Él fue médico. Fue médico, eso es lo primero. Fue después empresario. Le decíamos la Virgencita de Altagracia, porque era el católico práctico más conocido.
habló mucho con Juan Pablo aquí. Sí, Fue de la persona que más conversó con él. Y es el padre de Andy, sí. con la diferencia de que nunca Andrés, como ejecutivo de los hombres de empresa, nunca fue motivo de polémica. Andy sí, porque emite juicios económicos y ha tenido muchas diferencias. De manera que hay que reconocer a esa persona, don Andrés de Aguájer. Bien, un saludo a Wilson Carrasco en Baní, Chihuahua. Son de esa gente que ponen a los otros a votar. Bien, vamos a una pausa.